días. Hoy es 20 de abril de 2026. Vamos con el análisis diario para el día de hoy. Primero vamos con las noticias para hoy. El calendario macroeconómico no nos indica nada especial. No tenemos noticias de alto impacto. Luego tenemos, por la parte de los resultados, tenemos solamente los resultados de Stanley Dynamics al cierre de los mercados. Eso vendría siendo por el lado de los resultados. Ahora vamos con, como siempre, empezar por el S&P 500. Bueno, recalcar que este Chormus parece que vuelve a estar cerrado durante el fin de semana. El día de ayer Trump indicó que había habido un barco mercante iraní que había intentado pasar el bloqueo que había puesto Estados Unidos. Bueno, cosas que han pasado, pero de momento todo parece ser igual. Vemos que hoy el mercado abre con un gap bajista. Vamos a ver si es igual a este gap que hubo la semana pasada, que hubo repuntos muy fuerte. Vamos a por aquí abrir esto. Vamos a poner aquí 2 para así poder tener la referencia de la semana pasada y de esta semana y ver cómo el precio ha ido pues teniendo esa pequeña escalera que hemos hablado anteriormente en alguna ocasión. Vemos que aquí está ahora está el S100, el S61 tomando como referencia. Si quieres tomar el pivot central también como referencia, está bien. Entonces aquí empezamos a ver esa escalera donde pues si la cosa sigue igual veremos movimientos más o menos de este tipo, ¿vale? Ahora esto aquí. Ok, entonces empecemos un poco a ver qué opciones tenemos para esta semana. Vemos que aquí el precio ya empieza a tirar liquidez. Ha dejado esta pequeña liquidez en esta zona. Como siempre, vamos a ir analizando poco a poco, viendo qué probabilidades hay, qué movimientos son más factibles o qué zonas hay que tener más en cuenta para esta semana. Así que pues en principio la semana estaría aquí en la zona de soporte. Se coincide ahora con la zona que antes era un pivot central la semana pasada y que teníamos zonas ahí. En el Nasdaq se ve un poco mejor, pero ahorita lo vamos a ver. El Nasdaq se ve un poquitico mejor, no es que se vea increíble, pero hay más data, ¿vale? Vamos a seguir viendo por aquí en 4 horas, no tenemos nada. Si vemos que esta zona del gap ya la cubrió, bueno, casi la cubrió, la dejó ahí a nada, pues está bastante bien. Sigamos viendo qué más tenemos por estos lados. No tenemos mucha más información. Tenemos la zona aquí del S38 que coincide con un R38, así que pues de la semana pasada. A ver. Pues bueno, el SP500 realmente no nos da mucha información, sobre todo que bueno, estamos en máximos históricos de nuevo, eso es lo cual es muy positivo, pero al mismo tiempo pues tiende a traer un poco de ruido. Pasemos ahora al Nasdaq, que como les venía diciendo, en el Nasdaq se ve un poco mejor la situación, ¿vale? Vemos primero aquí, al igual que en el SP500 tenemos una zona que el precio acaba de dejar aquí, vamos a marcarla simplemente para tenerla en cuenta para esta semana, pero bueno, no es relevante la verdad. Vemos aquí zonas, vuelve a haber otra zona por aquí, vamos a echar esto, vamos a poner esto un poquitico más a la derecha, sigamos viendo, ¿qué más tenemos? Tenemos zonas por aquí abajo, S61, pivot central. Bueno, aquí como les venía diciendo, el SP500, el Nasdaq, perdón, tiene mejor trayectoria, por así decirlo, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí en el pivot central del día de hoy, de esta semana, bueno, para tenerlo traqueado. Vamos a ver si se ve, creo que se ve en temporalidad. En 4 horas creo que se veía algo, sí. En 4 horas vemos que hay bastante liquidez aquí en esta zona, lo cual podría indicar que como ya viene de un pivot central y ahora coincide con una zona de soporte, pues podríamos esperar algún tipo de movimiento hacia acá, completando esta posible fractalidad del precio. Perdón. Vamos a ver si este escenario se llega a completar. Si llegase a completarlo, bueno, pues estaría genial, la verdad.
¿vale? Vamos a seguir, creo que estamos ya por 10 horas. 11, 12, nada por aquí, nada por allá. 7, 18, bueno, no hay mucho más. Entonces, pues eso, creo que la zona más interesante del precio actualmente sí empieza a caer y rompe este primer soporte que tenemos aquí de los 26.226. Eh, la zona de posible caída podría ser esos 24.900. Si cogemos aquí un momento la regla, podríamos ver una caída de un 7%. Es bastante, pero podría ser. Podría ser fácilmente. Si vemos aquí esta caída, si tomamos esta caída que aquí tuvo una caída del 9% y así. Y esta caída también habrá sido bastante abrumadora. Por ejemplo, aquí tuvo una caída del 7%. O sea que no es que sea una locura, es bastante normal y podría darse en esta semana o las próximas semanas si llega a coincidir todo, ¿vale? Pasamos ahora a ver un poco el VIX, cómo lo tenemos. Tenemos aquí el VIX en la parte baja, sobre los 14, a ver si... a ver, la cuestión es que si empieza a subir, pues lo más seguro es que la bolsa caiga porque la volatilidad sube y pues la incertidumbre gana la partida. Pero bueno, de momento parece que el SP500, que el VIX quiere venir a esta zona roja que está aquí marcada y bueno, completar. Y aquí es hora de pues esperar, simplemente, sin más. Pasemos ahora al petróleo. El petróleo, pues bueno, viene de una caída fuerte, ha roto este soporte que tenía aquí de los 84.000 y bajó hasta los 78, increíble. El petróleo, con todo lo que está sucediendo, sigue en ese pequeño rango, más bien ya empezando a caer. Es bastante curioso todo, ¿no? Porque al fin y al cabo este chum sigue habiendo tensiones, girando todo, pues nos va a pensar que podría haber una subida, pero bueno, de momento se mantiene bastante bien. Pasamos un poco al oro. En el oro se mantiene todo un poco más o menos igual, vemos este retroceso que tuvo, bueno, abrió como un gap, dejando liquidez en la parte superior, lo cual es muy positivo porque, bueno, nos indica que la caída viene precedida de una posible subida hacia esta zona que está el precio indicando aquí. De todas formas, vamos a mapear, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos ya esta zona que teníamos marcada la semana pasada, ya la tenemos también otra vez en el S61, entre el 61 y el S38, que es en esta zona de aquí, aunque esta zona de aquí abajo también está marcada, pero de momento tenemos esta zona de S38 y S61 marcada, lo cual pues se alinea un poco con todo lo que venimos viendo, aunque esta zona que vemos aquí marcada también, que aparece en la línea roja, pues indica que probablemente ahí también haya buen punto para tomar un nuevo rally alcista. La verdad es que sería una caída bastante, viendo todo como está, sería una caída bastante abrupta, porque si vemos desde aquí hasta aquí estaríamos hablando de un 5%, lo cual es bastante en el oro. Es raro ver caídas tan fuertes en el oro. Esto no es normal, esta caída no es normal, esto es raro, pero bueno, de darse se puede dar tranquilamente. Podríamos ver. Bueno, pero lo que sí está bien marcado es esta caída que teníamos aquí, bueno, esta zona que teníamos aquí, justamente coincidiendo con un pivo que habíamos hablado la semana pasada, que si caía ahí podría ser una buena posición de compra. El precio ha caído, ha recuperado rápidamente y vamos a ver si durante el día continúa ese movimiento alcista o ya empieza a caer con más fuerza. Aquí vemos de nuevo las zonas que veníamos hablando. Esta zona entre los 130, el S38 y 61, esta zona en el pivot central semanal la semana pasada, ya también por debajo ya entre el 61 y el 78 otra zona nueva, bueno, no nueva, zona que veníamos hablando la semana pasada. Entonces pues yo descartaría ya estas zonas porque ya están muy bajistas, ¿vale? Pero vamos a descartarlas un poco, más que nada por ver cómo se mueve el precio. Vamos a tener esto por aquí para tener traqueado el precio una vez más. Bueno, vemos que se repite mucho esa zona que veníamos hablando, que el precio completó la semana pasada. Bueno, la semana pasada, hoy en la madrugada. Muy buena, para mí era una buena posición de compra. Para mí era una muy buena posición de compra, pero bueno, vamos a ver si las noticias y la semana indican lo mismo, ¿vale?
Vemos aquí estas zonas que también coinciden, 21 horas, 22 y 23 por último. Bueno, en 23 tenemos la zona esta que viene marcada, que completó al dedo. Y por último el Bitcoin. El Bitcoin, bueno, vemos que el Bitcoin está ya en ese soporte, ya van entrando, vemos que está en esa zona de soporte que teníamos marcada en la zona de los 73.000, entre los 73 y los 72.000, vemos esa zona marcada como soporte. Si seguimos mapeando, vemos que también está esta zona que ahora empieza a ser lo mismo que veníamos hablando en el S&P 500, en el oro, en el Nasdaq, en general en la bolsa de valores. Vemos este movimiento entre esos soportes. Si nos vamos al pivot central, pues también vemos esa escalera. Lo importante es ver esa escalerita donde pues el precio empieza a subir. Entonces pues sería esa escalera que nos gusta ver porque indica que el precio está recuperando poco a poco, lo cual es bastante positivo. Vamos a ver si me deja borrar. Ok, vamos a seguir viendo qué más opciones tenemos. Como ya las tenemos marcadas, pues no hay nada que marcar. Simplemente vemos que ha completado zonas. Pues toca esperar ver que sigue el precio da ese posible movimiento. De momento, la zona que queda mejor ahora mismo vendría siendo esta, pero ni tanto, la zona de entre los 72 y 70. Esa zona está bien, pero ni tanto. Habría que ver cómo se comporta. Tenemos este primer soporte. Si la zona de los 73-72 se ve penetrada y sigue cayendo, tendríamos esta zona un poco más amplia entre los 72 y los 70. Esos es alrededor de 2.000 puntos de ver qué puede pasar. ¿Qué puede pasar? Si el precio, ese sería como el último eslabón, por así decirlo. El último soporte bueno que tendría el precio. Si no, ya pues nos iríamos en picada hasta estas zonas más bajistas que tenemos marcadas aquí. Que la verdad espero yo que no lo haga porque sería volver a entrar en el rango completamente, lo cual pues nos mantendría otra vez en el rango eterno que viene mostrando el Bitcoin las últimas semanas. Bueno, últimas semanas, meses. Voy a quitar un momento los pivos Fibonacci porque hace muchísimo ruido. Vamos a dejar esto así para seguir viendo un poco más o menos qué tenemos. El 15, 16, 17 se ve mucho la zona baja, lo cual pues realmente hay mucha liquidez porque ahí fue cuando inició el movimiento y pues ahí es donde está la liquidez, ahí es donde están las compras. La gente no quiere dejar caer más allá el precio. Vamos a verlo. Pero sí, en principio para esta semana habría que tener en cuenta la zona en la que ya básicamente se encuentra el precio entre los 73 y los 72 y ya luego pues si se ve que vemos que sigue cayendo, pues ya tendríamos que tener en cuenta la siguiente zona que es entre los 72 y los 70.000. Vamos a ver, ya una vez roto eso, pues son cortos porque lo más seguro es que nos vayamos a una zona mucho más bajista. Entonces, pues, eso sería básicamente todo. Recordad que en la link los comentarios, en el link del vídeo, está pues, las redes sociales y también el Darwinx por si les interesa eso, ya que pues ahí eso está auditado y está bastante bien. Y pues eso sería todo, muchachos. Que tengan muy buen